Bienvenidos sean todos a este canal Rey HD. Hoy continuamos con nuestras entrevistas. Si esta es tu primera vez aquí en este canal, dale al botón de suscribirte y activa la campanita. Si quieres apoyar este proyecto, dale clic al botón de me gusta y comparte este video. En el día de hoy tenemos un invitado especial, quien es de la Escuela de Letras y es nuestro amigo Gerardo Roa Ogando. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por recibirme. Usted sabe que este proyecto de entrevistas es con la intención de que la comunidad universitaria conozca tanto trayectoria como aportes y proyectos a futuro de cada candidato en esta contienda electoral para el 2022-2026. En ese sentido, quisiera saber su trayectoria en la universidad. Bueno, yo inicié como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo después de haber aprobado el concurso de oposición en la cátedra de lingüística. Esa fue mi primera cátedra y esto fue a principios de la primera década del siglo XXI. Y posteriormente participé en otro concurso para la cátedra de letras básicas. En ambos concursos aprobé con muy buenas calificaciones y a raíz de estos resultados, cuando hubo la necesidad, se me llamó, empecé como profesor de la universidad en el año 2002 en estas dos cátedras. Primero aquí en la sede, luego cuando se fundó el Centro Regional Universitario de La Vega, fui asignado allá, o sea que soy de los fundadores de La Vega, del Centro Universitario de La Vega. Apoyé ese centro desde sus inicios, impartiendo docencia en esta importante cátedra de lingüística, asignaturas especializadas como es el caso de fonética y fonología, morfología y sintaxis, introducción a la lingüística general, historia de la lengua española y letras básicas. Luego estuve trabajando en San Cristóbal, en el centro de San Cristóbal. Participé en unas selecciones, se me propuso que participara en unas selecciones para ser coordinador de la cátedra de lingüística. Los profesores consideraron que yo podía presentarme, lo hice y fui beneficiado. Y esto ya fue en el año 2014, si mal no recuerdo. En ese mismo año participé como candidato en la universidad para formar parte del claustro menor universitario. Los profesores de mi escuela, de mi facultad, no me debo destacar eso. Recibí un apoyo masivo y fui elegido para ser miembro del claustro menor universitario en ese mismo año. O sea que obtuve dos victorias, gracias a Dios y a la benevolencia, a la bondad de los profesores de la Escuela de Letras y de la Facultad de Humanidades. Luego, posteriormente a esto, participé, los profesores de la cátedra hacíamos muchas actividades. De hecho, establecimos vínculos con el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, con la Universidad del Valle, universidades e institutos muy avanzados en el tema de investigación lingüística. Y pudimos traer especialistas a la cátedra. Fue la primera vez, bueno, no sé si la primera, pero hacía mucho, según los comentarios de los profesores que tenían más tiempo para ese entonces en la universidad, en la escuela, que no se interactuaba a nivel de una cátedra con intelectuales extranjeros, con investigadores. Así es que recuerdo que estuvo por acá el lingüista, el doctor Camilo Enríquez, de esa universidad, del Instituto Caro y Cuervo, e impartimos unos talleres interesantísimos. El resultado de ese trabajo, además de un seminario que formamos, un seminario llamado Lenguaje como soporte del pensamiento, junto a los demás coordinadores participamos en la conformación del primer Congreso de Lengua y Literatura de la Costa. Entonces esto tuvo como resultado
que varios colegas se me acercaron y me dijeron, Gerardo, nosotros pensamos que tú deberías ser el próximo director. Al principio, bueno, a mí me gusta trabajar, al principio no estaba como tan decidido porque a la vez yo soy investigador de la universidad, he presentado varios proyectos, actualmente tengo un proyecto vigente y me surgió ciertas dudas respecto a si realmente podría realizar las dos labores, la labor administrativa como director de la Escuela de Letras de la universidad y la labor de investigador. Bueno, pues me presenté, los profesores también de manera masiva me dieron un apoyo extraordinario en esas elecciones del año 2018, ganamos las elecciones gracias a Dios y a ellos. Y entonces desde ese momento hemos estado trabajando, empezamos a ejecutar nuestro programa de gestión. A la sazón vamos por un 90% de todo lo que nos habíamos propuesto para realizarlo. Entonces, en términos de formación académica, yo me formé como profesor, como maestro normal, en la otrora Escuela Normal. Y esto fue a mediados de la década de 1990. Fue una escuela que formaba no solo en valores, sino que sentaba las bases para la lectura y para la escritura. Recuerdo que un profesor muy excelente, un profesor muy bueno llamado Julián Fernández Muñoz, que actualmente está jubilado y vive en los Estados Unidos, en las asignaturas de lengua española 1, 2, 3 y 4, pero especialmente en la número 2, en la 3 y en la 4, cuando había que redactar un ensayo, me daba mucho ánimo, me decía, lo felicito, usted sabe lo que es un ensayo, usted sabe redactar un ensayo. En otra ocasión recuerdo que él preguntó, ¿quién es Gerardo Roa Ogando? Y una prima que cursaba también esa asignatura dijo, es mi primo, ¿qué pasa? Dijo, no quiero felicitarlo porque está dominando la gramática correctamente. Entonces, esos estímulos positivos que recibí en la escuela normal de formación de maestros hicieron que yo me decantara por la lengua española, por el estudio de la literatura y de la lingüística. Porque, prima facie, yo pensaba estudiar psicología, esa era mi carrera. Yo me veía como un psicólogo clínico, un psicólogo que diera orientación, que ayudara a la gente. De hecho, en la escuela normal, en el internado, los compañeros me decían el psicólogo. Cuando había un profesor, un compañero, un estudiante que se sentía triste porque era de una provincia lejana y no tenía las posibilidades económicas que le permitieran visitar a su familia todos los fines de semana, entonces lo enviaban, le decían, llévalo donde el psicólogo. Y yo lo que hacía era que leía cuentos con ellos, leía, porque también le había pedido, le había solicitado al profesor Julián Fernández Muñoz y a la maestra Rina de León, también la otra maestra de lengua española, que me facilitaran una lista de los libros que ellos entendían que debería leerse un profesional en el área de humanidades. Todo el que estudia una carrera de humanidades, cuáles eran los libros, los cuentos, la poesía, las novelas y los ensayos. Entonces, con esa lista, mi oficio era tomarlo prestado y en mi habitación dedicarle los fines de semana a esas lecturas y por tanto los estudiantes que tenían alguna razón de melancolía, de tristeza, lo que hacíamos era que compartíamos los resultados de esas lecturas. Entonces fue muy significativo después que egresé y me gradué como maestro normal. Entonces, ingresé a la universidad para completar la licenciatura, porque el título que para ese entonces se otorgaba a un egresado de la escuela normal, es decir, lo que es hoy el ISFODOSU, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de Enríquez, es la normal, era la normal antes. Se daba el título de técnico, profesor en educación básica o maestro normal primario. Había, si uno quería seguir avanzando, tenía que ir a otra universidad, una universidad, porque en aquel entonces era una escuela de formación exclusiva de maestros, como sigue siendo ahora, solo que se otorga el título de licenciatura y se dan maestrías y hasta doctorado en la actualidad en el ISFO 2. Entonces, ¿qué pasó? Me mudé hacia Santo Domingo, la capital,
me inscribí en la universidad para continuar mi licenciatura, ya no en psicología. Pero ¿por qué no fue en psicología? Además de esos estímulos positivos que me dieron estos profesores brillantes que ya he mencionado. Bueno, porque en ese mismo tiempo conseguí un trabajo en la Castellana, un colegio que se llamaba Santo Domingo de Guzmán. En ese colegio la profesora me asignó como profesor de quinto grado. A mí me encantaba la enseñanza porque fui formado para trabajar con esos cursos. Sin embargo, después de un tiempo, como a los 2 meses, ella me llamó y me dijo, profesor, yo voy a hacer un cambio. Yo quiero que usted sea el profesor de lengua española y literatura del bachillerato, pero con una condición. Yo le dije, pues señora directora, ¿cuál es la condición? Que usted, en vez de estudiar psicología, como usted tiene pensado, que se inscribe en la carrera de letras, de filosofía y letras. Yo le dije, ay, pero es que quiero, me gusta la psicología. Me dijo, déjese de eso, por favor, profesor, que usted tiene disposición para la lingüística y la literatura. Yo lo he observado. En usted hay un poeta, hay un humanista. Entonces, esas palabras me motivaron entonces a inscribirme en la universidad para completar, para continuar con la carrera de, con la licenciatura en Filosofía y Letras, Educación, Mención, Filosofía y Letras. Me inscribí efectivamente y entonces sucede que las asignaturas de literatura que se me impartían me hacían investigar más, leer más y a la vez podía practicar, poner en práctica ese conocimiento con los estudiantes del bachillerato. Eso me permitió crecer a la vez y convertir el trabajo, mi trabajo, en una extensión, en un laboratorio, por así decirlo, de estudio de la licenciatura que ya mencioné. Luego fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al área de posgrado, y pregunté por una especialidad. En ese tiempo, para ser profesor universitario, no se requería el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, como se llamaba en ese momento, no requería maestría todavía, sino que eran especialidades. O sea, las especialidades estaban en inicio, de hecho. Recuerdo que la maestra Gladys González, quien era y quien sigue siendo la coordinadora del posgrado del área de letras, me dijo, venga, traiga sus documentos avalados, certificados por el CONIS, porque dentro de un mes va a empezar una especialidad en lingüística pura. Pues yo me inscribí y gracias a Dios ahí pude concursar. Con ese título porque concursé e ingresé a la universidad como profesor. Luego continué. No me conformé, el grupo, la mitad del grupo decidió continuar la maestría. Yo hice campaña para que no nos quedáramos con especialidad, sino que continuáramos. Tuvimos profesores excepcionales. Ahí tuvimos al doctor Celso Benavides, un lingüista muy fino y un psicopedagogo extraordinario. Tuvimos al profesor Manuel Matos Moquete, extraordinario profesor, del cual también aprendimos. Altagracia Pou Suazo, Irene Pérez Guerra, una lingüista importante, Manuel Núñez, en fin, tuvimos profesores, tuvimos la crema innata de los profesores, Andrés L. Mateo, tremendo profesor, maravilloso, Bartolo García Molina, Carlisle González Tapia, fueron algunos de los profesores, ¿verdad?, que tuvimos que contribuyeron a elevar la formación que habíamos adquirido ya en la licenciatura. Entonces, posteriormente a eso, cuando una vez me gradué con honores de la maestría, en la gestión del doctor Franklin García Fermín, recuerdo que en esa gestión del doctor Franklin García Fermín se inició el proceso de virtualización de la universidad. Y el doctor García Fermín en la rectoría sentó las bases para que los profesores obtuvieran becas a través de un convenio con el MESI, ya se llamaba MESI, y con la Universidad Virtual Educa, para realizar una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje. Yo apliqué, llené el formulario, esa fue una especialidad maravillosa,
muy interesante. Me gradué con un alto índice académico también de ello. Posteriormente, decidí que no quería hacer otra maestría, sino un doctorado. Y por eso me inscribí en una universidad norteamericana para continuar mi formación ya como investigador a nivel de doctorado. Escribí una tesis en el doctorado en filosofía del lenguaje con énfasis en lingüística hispánica, una tesis experimental que a la sazón ha producido 5 libros importantes sobre la teoría y método para el análisis del discurso en esa dimensión. Y por supuesto, algunos aspectos de la lingüística también se han desprendido de la investigación doctoral que realicé. Después de esto, más recientemente, ya en el año 2016, un grupo de amigos se me acercó, me decían que querían cursar un doctorado en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián. Yo dije, bueno, pero ya yo tengo un doctorado, pero me pareció interesante el hecho de que este doctorado iba a ser en filosofía en un mundo global. Entonces yo estaba interesado en continuar ampliando mis horizontes. Ya había leído los métodos de Edgar Morin, había leído el psicoanálisis de Sigmund Freud, había leído la filosofía de Friedrich Nietzsche, parte de ella, había leído teoría de la literatura y por supuesto había leído la Biblia de la lingüística, el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, entre otros textos clásicos importantes que se desprenden tanto del estructuralismo en lingüístico como literario y del postestructuralismo girolingüístico, como se suele conocer en el campo de las humanidades. Entonces, nada, me inscribí en la especialidad, en el máster, en el País Vasco, y entonces también nos graduamos. En la actualidad, hemos publicado, gracias tanto al doctorado en lingüística hispánica como a este máster y a un proyecto de investigación que sometí en el año 2010, un proyecto de investigación institucional sobre la enseñanza de la morfosintaxis en la universidad. Entonces se me aprobó ya en la gestión del rector Mateo Aquino Febrillé, se aprobó mi primer proyecto de investigación. Ese proyecto produjo un libro, luego sometí cuando ya se había formalizado la investigación en la Facultad de Humanidades, porque hay que aclarar que antes no existía un organismo que regule esa dependencia, sino que era el Consejo de la Facultad quien velaba por ello. Sin embargo, a partir del año 2014 se formó ese organismo que se llama Dirección de Investigación Científica, de Investigaciones Científicas de la Facultad de Humanidades. Quien obtuvo los méritos de haber ganado ese primer concurso fue el doctor Manuel Matos Moquete, la doctora María Virtudes Núñez Fidalgo, española y dominicana, ganó para ser la directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. Entonces ahí yo sometí mi segundo proyecto de investigación, un programa completo de investigación titulado Discurso, Ideología y Cine en la Sociedad Dominicana. Ese proyecto ha sido muy productivo. Con ese proyecto hemos producido ya 7 artículos de indexación internacional, lo que significa que hemos contribuido a que nuestra universidad aparezca el nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el nombre de la Facultad de Humanidades de nuestro país, de nuestra UAS, aparezca en los índices internacionales de investigación científica en el campo de las humanidades. Y por eso, en síntesis, en una síntesis muy apretada que he tratado de hacer, esta ha sido nuestra trayectoria. Actualmente continuamos ejecutando diferentes programas como director de la Escuela de Letras. Debo añadir que como parte del programa de gestión de nuestra Escuela de Letras, nos habíamos propuesto continuar, por supuesto, porque las instituciones deben continuar el trabajo que los actores pasados, los incumbentes del pasado han dejado, porque por eso son instituciones. Retomamos una carrera, una licenciatura, la licenciatura en lengua española y literatura orientada al nivel medio. La gestión anterior había preparado la parte filosófica, los fundamentos.
nosotros en el primer año preparamos todos los programas y la concluimos y se aprobó y se sometió al consejo, a los organismos, a las instancias académicas del lugar para que procedan a ofertarla. Entonces nosotros como escuela y como facultad cumplimos en ese sentido. También nosotros diseñamos 2 programas de maestría nuevos que no existían. Formamos un programa de literatura, maestría en literatura hispánica y uno de maestría en lingüística teórica y aplicada que no existían en el país. Esos 2 programas ya tienen los avales internos de la universidad y están en proceso de recibir la no objeción del MESI. También estamos trabajando un doctorado en lingüística y literatura hispanoamericana que pensamos desde que lo tengamos listo y con la no objeción del MESI, pues entonces gestionar las becas correspondientes, porque la idea es que todos nuestros profesores, no solo de la Escuela de Letras y de la Facultad de Humanidades, sino de la UAS, puedan acceder a los estudios doctorales, porque eso es lo que es un maestro, ¿verdad? Universitario. Digo, no es que todos necesariamente tendrán que tener un doctorado, a menos que las autoridades se los exijan, pero sí, una de las características del profesor universitario es la investigación, la relación de la investigación con la docencia. Y por tanto, esa parte de nuestra propuesta de gestión que gracias a Dios hemos alcanzado muy satisfactoriamente, tiene esos fines y ha tenido esos fines en mí. Excelente, maestra. Ya usted contestó sobre su trayectoria y parte de la segunda pregunta, que eran sus aportes en materia de sus 2 primeros años de gestión. Ya usted contestó parte de ello, pero también quiero agregarle, para que conteste, en esos aportes que usted ha realizado desde su escuela, como director de la Escuela de Letras, eh, el primer año fue de pandemia. ¿Cómo ha afectado ese año de pandemia? Como todavía seguimos en pandemia. ¿Cómo ha afectado eso a esos aportes? O si lo ha fortalecido. Bueno, vamos a decir que el segundo año sí fue de pandemia, así es. Bueno, la pandemia, por supuesto, no podemos decir que nos ha favorecido como institución porque hemos perdido grandes seres humanos, grandes intelectuales, hemos perdido empleados valiosos debido a la pandemia, hemos perdido en la muerte estudiantes, o sea, la familia universitaria ha sido afectada por la pandemia, como ha sido afectada, por supuesto, la sociedad general mundialmente, en todo el mundo. El COVID ha dejado sus secuelas, a muchos de nosotros nos ha afectado de forma directa, a otras de forma indirecta. Ahora bien, en cuanto a los aspectos docentes, la pandemia ha hecho o nos obligó a emigrar desde los entornos presenciales de aprendizaje hacia los entornos virtuales de aprendizaje. Eso es significativo, pero muy, muy significativo y muy interesante, debido a que, para que nadie es un secreto, mundialmente existe, ¿verdad?, una tendencia, el cerebro humano, y más de profesores como nosotros, de la edad de nosotros, que nos formamos con tecnologías análogas del siglo pasado, al momento de que se nos proponga la enseñanza utilizando metodología y tecnología digital, pues por supuesto que el cerebro tiende a resistirse. Sin embargo, el confinamiento nos hizo aprender a manejar una aplicación como esta misma que estamos utilizando para la transmisión de este conversatorio. Igualmente nos hizo conocer plataformas para la enseñanza que antes no conocíamos. Conocíamos a Moodle porque nos habíamos formado en Moodle y, por supuesto, debido a que nos habíamos formado en Moodle, sabíamos, pero lo teníamos olvidado porque, por ejemplo, en el caso mío, aunque me gradué en el 2010 de la especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y luego hice un diplomado que no mencioné en didáctica de la enseñanza universitaria en entornos virtuales de aprendizaje, pero fue hasta ahora
cuando de manera formal empecé la docencia empleando los entornos virtuales de aprendizaje. O sea que algo positivo que ha tenido la pandemia es que nos ha combinado a aprender más, a aprender el cibermundo, cómo se opera en el cibermundo, cómo se gestiona el conocimiento en los entornos virtuales, en los EVA, en los PBA, como se le dice, para que los estudiantes entonces desarrollen sus competencias de autoaprendizaje, porque hay una parte que es de autoaprendizaje, y esa es una parte positiva que tiene en la enseñanza virtual, que permite que los estudiantes puedan ser un poquito más autónomos en cuanto a la gestión de conocimiento. Y por supuesto, hay una parte que es un reto para los profesores y ha sido un reto, que es que se trabaja más, el profesor tiene que trabajar más, primero tiene que seleccionar los materiales que va a utilizar que sean de calidad. Muchas veces tiene que hacer el trabajo de contenidista, como sucedió ahora en la pandemia. El trabajo de contenidista mundialmente es un trabajo que se paga aparte porque los realizan especialistas de las áreas. Sin embargo, en este país, no solo en la UAS, en todas las universidades, fuimos los profesores que tuvimos que hacer de manera gratuita el trabajo de contenidista para luego poder desempeñar la función de profesores o de tutores virtuales con nuestros estudiantes. Y hay que decir que esto es algo que no se le pagó, que no se, aunque la universidad, por supuesto, decidió aportar un incentivo, eso hay que destacarlo, ¿verdad? Se dio un incentivo que no era compensable con todo el gasto que, lo digo por experiencia propia, no era compensable con el gasto en cuanto a energía eléctrica, a factura de internet, a repetidores móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, a la suscripción a aplicaciones como estas para que se nos permitieran tener mayor audiencia, para que se nos permitiera también que los estudiantes puedan recibir una clase sincrónica sin que la aplicación se detuviera cada 40 minutos. Eso, por supuesto, significó mucho dinero. Al maestro no se le ha, vamos a decir, en ninguna universidad dominicana. La UAS fue la que mayor y mejor interés mostró. Hay que reconocerle eso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue solidaria, y entonces la universidad entonces hizo aporte, pero conozco de universidades privadas que tienen otro concepto de la enseñanza virtual, y lo que hicieron fue que le descontaron un 10% a los profesores del salario, porque la clase se enseñaría virtual. Eso revela, pues, por supuesto, una falta de conciencia de las autoridades de esas universidades privadas que no son de la UAS, por supuesto, en cuanto a lo que implica el esfuerzo, el agotamiento físico que implica y emocional y mental, perdón, la enseñanza virtual. Nosotros somos partidarios de los dos modelos. Nosotros creemos en la hibridez. Hay asignaturas que se pueden impartir en la modalidad virtual. Hay otras que necesariamente necesitarán, valga la redundancia, en los espacios presenciales, como son los laboratorios, pero igual en las humanidades hay asignaturas de filosofía, de psicología, del área de letras, del área de comunicación social, del área de idiomas y de historia, que requieren el face to face, es decir, cara a cara, el estar frente a los estudiantes y debatir junto a ellos los contenidos y socializarlo. Esa parte humana se pierde en la enseñanza virtual. Entonces, por eso nosotros pensamos que las universidades, las IES, deberían abocarse a las tres modalidades. ¿Cuáles serían las tres modalidades simultáneas? Y esto, por supuesto, significaría un ahorro de espacio para las clases presenciales. La primera modalidad es la presencial o tradicional como la conocemos. La segunda sería la semipresencial. Hay que decir que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo han existido desde el año 2010 esas dos modalidades, tanto la presencial como la semipresencial. Y la tercera es la enseñanza virtual, como se enseña ahora. En el año de pandemia enseñamos todo de forma virtual. Entonces, los tres modelos de enseñanza,
deberían prevalecer. Y por supuesto, la enseñanza virtual, tanto la virtual como la semipresencial, están condicionadas por la formación de los profesores en el tema de la enseñanza virtual, en el manejo de las aplicaciones, en el manejo de las plataformas, en el diseño de actividades interactivas que permitan que el estudiante asincrónicamente pueda aprender, que pueda aprender solo gracias a la correcta selección de vídeos, a la correcta selección de textos en PDF, de ebook, entre otros que sean lo más adecuados. No es tan sencillo. ¿Eh? Y entonces, si se dan esas dos condiciones, formación del profesor que va a enseñar en esos contextos y perfil de los estudiantes que van a seleccionar las asignaturas en los entornos virtuales de aprendizaje, ya sea semipresencial o virtual completamente, entonces nosotros con mucha propiedad pudiéramos hablar de calidad de la enseñanza virtual y por supuesto calidad la calidad de la enseñanza presencial mejoraría sustancialmente. ¿Por qué mejoraría? Porque en una aula en la que actualmente tenemos 60 o 50 estudiantes, en un aula en la que solo deberían estar 20, por el hecho de que sea presencial no significa que hay calidad, porque la condición numérica no lo permite, la condición ambiental no lo permite. Sin embargo, si de esos 60 estudiantes, o 50 o 70 estudiantes, que antes solo estaban para asistir en una aula pequeña como esa, a los que tengan la vocación de recibir esa misma asignatura en una modalidad virtual, imagínense que el 50% se decante por la modalidad virtual. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos contribuyendo, gracias al uso correcto, efectivo, de la enseñanza virtual, a mejorar a la vez la enseñanza presencial. De manera que creemos en eso, en la complementariedad de los enfoques de enseñanza, de los métodos, y creemos que así, pues por supuesto, la universidad se continuaría por el rumbo de la excelencia. Nosotros tenemos mucha experiencia, tanto como director de la Escuela de Letras, como profesor de las asignaturas. Testimonio de estudiantes en asignaturas como lexicología y semántica, historia de la lengua española, que son especializadas, pero hemos seleccionado unos videitos de muy buena selección de canales académicos muy respetados y otros lo hemos diseñado, los hemos grabado y la experiencia de los estudiantes que dice, profesor, es que se explica también en esos vídeos. Profesor, es que ese texto, ese artículo que usted nos asignó, explica también ese contenido, que la verdad es que no tenemos preguntas, lo que tenemos que seguir leyendo y trabajando. Esa ha sido la experiencia. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. Hemos tenido estudiantes que vienen de lugares marginados de la sociedad. Para nadie es un secreto, de exclusión social, de pobreza extrema y media. Y entonces esto hace que estos estudiantes que no tienen acceso a la conectividad, que se conectan con un paquetico de internet o en un centro con distractores ambientales, pues que no reciban esa calidad. Pero ya eso no depende de la universidad misma, ese no es un problema que la Escuela de Letras, que la Facultad de Humanidades y que la UAS en sentido general le competa repetir, sino que ese es un problema ya social del Estado, ¿verdad? Que tiene que resolverse, que entendemos que se ha avanzado mucho en ese sentido. Así es que esa es nuestra perspectiva sobre la enseñanza virtual y parte de nuestra experiencia de acuerdo a la pregunta que usted nos ha planteado. Muchísimas gracias, maestro. Usted nos ha dado una cátedra de lo que es la educación virtual actual y los pro y los contra. Ahora vamos al plato fuerte, a lo que vinimos, que es, usted nos mencionó sus aportes, su trayectoria, su amor a la literatura y cómo ese amor lo ha llevado hasta aquí. Ahora bien, sabemos que podemos dar más, podemos aportar más y queremos saber sus proyectos a futuro, de aquí al 2022 y del 2022 al 2026. Cuéntenos cuáles son sus proyectos.
Bueno, una pregunta muy interesante. Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que nos propone para ser el próximo decano de la Facultad de Humanidades en el periodo 2022-2026. Nosotros seguimos nuestra política ha sido siempre la decencia, creemos en eso, en el trato humano, en el trato respetuoso, generoso, hacia todos nuestros colegas, hacia todos nuestros estudiantes, hacia todos nuestros semejantes sin excepción. Esa es nuestra línea política y la verdad es que pretendemos, cuando lleguemos al decanato, cuando estemos en la posición de decano de la Facultad de Humanidades, nuestra principal meta es internacionalizar la facultad. Así como hemos llevado la Escuela de Letras a la sociedad dominicana, al pueblo, a las emisoras, a los programas de televisión, a la prensa nacional, con diferentes proyectos y programas, por ejemplo, de lectura, leyendo a nuestros autores, con los maratones de lectura. Nosotros pretendemos hacer una facultad que pueda contemplar la creación de un congreso internacional en la que aquí en esta media isla se den cita los mejores humanistas, los humanistas de mayor renombre en las mejores universidades del mundo. Y que por supuesto la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sea la plataforma, sea la anfitriona para ello cada año. Nosotros hemos sentado la base en esta gestión para ello, porque nosotros creamos 2 revistas que tienen indexaciones internacionales. Creamos la revista Enfoques, Investigación Lingüística y Literaria, y creamos la revista, bueno, le dimos continuidad, resucitamos la revista Escritura, que es de creación literaria, pero a la vez hay otras revistas. En la Escuela de Historia tenemos la revista Ecos, que es una revista de investigación en el área de antropología y de investigaciones en las ciencias sociales y la historia. En psicología tenemos una revista también. Y entonces pensamos continuar con las revistas, fundando otras revistas en la escuela de idioma, la escuela de comunicación social, de manera que todas las escuelas, así como la de filosofía, tengan revista y que a partir de ello haya un anuario internacional en el que se publique, de indexación internacional, en el que se publiquen los resultados de las ponencias, de las investigaciones que se presenten, porque hay que destacar que en un congreso de esa naturaleza como el que nosotros estamos pensando, los resultados deben ser publicados, o sea, no se estila que se realice un congreso y que entonces no haya un resultado. Esos resultados deben ser el insumo luego para la enseñanza, para la investigación de otros investigadores, y de verdad que nos gustaría a nosotros tener las condiciones suficientes y necesarias para recibir aquí, por ejemplo, a un Noam Chomsky antes de que fallezca, aunque sabemos que en otras ocasiones lo hemos tenido, pero no ha sido por iniciativa de nuestra institución, de nuestra universidad. Igual que otros intelectuales de renombre como Daniel Cassani, Enrique Bernardes, Stephen Picker, etcétera, etcétera, que con lo que tenemos algunos contactos y que por supuesto entonces desde una posición de decano podemos relanzar la universidad, rescatar y potenciar aún más nuestro doctorado en humanidades, crear un doctorado en lingüística, en investigación literaria, pero también el doctorado en historia dominicana, un doctorado en historia dominicana para que se investigue la historia dominicana es sine qua non, es indispensable. Y yo creo que los intelectuales los necesitan y los requieren. De manera que hay muchos planteamientos que nosotros podemos hacer y que por supuesto eso no va a depender de nosotros solos, sino que será de la sinergia de las demás instancias que comprenden la complejidad de nuestra estructura. La Facultad de Humanidades a la que nosotros aspiramos tiene varios departamentos, varias instancias desde donde se producen conocimientos, pero a la vez desde donde se puede seguir aportando. Nosotros planteamos y hemos ubicado algunas dependencias y áreas que pueden seguir recibiendo, ¿verdad? Porque de hecho están funcionando bien, pero pudieran seguir recibiendo mayor apoyo con algunos convenios que sean de corte internacional, a través de una posible vicerrectoría, si se quiere,
de Cooperación y Relaciones Internacionales que no existe en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por supuesto, eso le correspondería planteárselo a los aspirantes a la rectoría, ¿verdad? A la creación tal vez de una vicerrectoría de Relaciones Internacionales y de Cooperación que permita no solo a la Facultad de Humanidades, sino a las demás tener un flujo continuo, tanto de estudiantes, intercambios culturales, tanto de estudiantes como de profesores que puedan visitar universidades de Israel, universidades de Estados Unidos, de España, y así por el estilo, y entonces así recibir una formación que permita a la vez crear las bases para eficientizar y fomentar la cultura de investigación que puede decirse que está en cierne en estos momentos, que está naciendo en estos momentos. Esas son algunas de las pinceladas y algunas de las propuestas. Y por eso nosotros queremos ser decano de la Facultad de Humanidades, porque nos gusta el trabajo, nos gusta trabajar con personas, nos gusta gestionar que se realicen las actividades en el tiempo prudente, siguiendo, por supuesto, todas las reglamentaciones estatutarias de la universidad y de la Constitución de la República, que se cumplan las leyes en todos los procesos. Y entonces nosotros ya estamos inmersos en ello, hemos adquirido una vasta experiencia en la Escuela de Letras, que es la mayor escuela de la Facultad de Humanidades en cuanto a cantidad de profesores, pero también en cuanto a cantidad en un sentido de estudiantes, porque nosotros le servimos contenido a todos los estudiantes de la universidad y debemos reconocer que antes de la pandemia teníamos unos 250,000 estudiantes. Ahora todas las universidades han bajado, ¿verdad? Tenemos alrededor de 200, algo menos de 200 en la pandemia debido a la situación cambiante, pero aspiramos a que cuando ya todos estemos vacunados y la pandemia se haya ido, nosotros poder replantear y recuperar la cantidad de estudiantes, pero no solo la cantidad, sino la calidad. Por supuesto, introduciendo los cambios que nosotros hemos señalado, hemos identificado y nos proponemos seguir potenciando con la participación de todos los actores de la Facultad de Humanidades, con la sinergia de todos los profesores de todas las escuelas y de todos los institutos de investigación y de todos los departamentos gerenciales, porque una gestión no puede ser de calidad si la realiza un solo gestor, sin el apoyo y sin el compromiso sinérgico, vamos a decir así, de los demás actores de la facultad. Esa es parte de nuestra misión y por eso nosotros queremos ser decano, el próximo decano de la Facultad de Humanidades, de manera humilde, por supuesto, con Dios mediante y, por supuesto, con el apoyo de nuestros colegas y de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por sus palabras, señor maestro. Pues hasta aquí nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí, por brindar esa palabra de aliento, porque yo que no soy estudiante de letra ni literatura, me enamoré de su trayectoria y sé que muchos estudiantes que puedan escuchar y muchos profesores que puedan escuchar su trayectoria van a sentirse identificados y van a motivarse a seguir amando la filosofía y la letra y la literatura como usted la ama en este momento. Y espero que tanto profesores, empleados y estudiantes valoren esos proyectos que usted tiene para con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le den su voto de apoyo y se suban al tren, como digo. Gracias, muchísimas gracias. Un honor para mí, una honra, para mí un privilegio haber sido entrevistado en este importante programa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Ya llegamos a la parte final de este video. Te recomiendo que si no te has suscrito todavía, te suscribas al canal, le dé clic al botón de me gusta y compartas este video. Chao, chao.